Ahí conectó. Bueno, ¿Conectó? ahí está. Ahí apareció. Bien. Bueno, ¿ves algún otro conectado, Pablo? Yo veo 5 personas conectadas. Sí. Sí. Pero recién había... Ah, sí, sí, ahí va aumentando. Sí, sí, sí. Cuando nos desconectamos había como 9 ya, así que... Ajá. 7. Sí, sí, normalmente lleva unos minutitos. Bueno, ahora solo Hola. falta que el PowerPoint se vea en Facebook. Betsaida, ¿cómo estás? Oh, Patricia, Carolina, ¿cómo vamos? Bueno, a la gente que se va conectando le avisamos que no estamos mudos, estamos esperando que se conecte algunos más. Estamos en 12, 13, 14, 12. Dice, ¿cómo estás? hola, hola. ¿16? A partir de los 20, Pablo, Dale. esperemos un poco más. Dale, dale. Mientras tanto hago la presentación y damos tiempo para para otras personas se puedan conectar. 19. 20. Samuel, ¿cómo andamos, Samuel? 21. Bien. Bueno. Bueno. Para que yo tengo... Para vos, Gisela está acá al lado, la escucho a ella como unos cuantos segundos. Me escucho a mí varios segundos retrasado. Bueno, hola a todos, nuevamente, ¿cómo están? Agradecemos el acompañamiento y el interés, ¿no? Otra vez. Rápidamente, entonces vamos a comenzar, así que les contamos que el próximo jueves vamos a tener 2 presentaciones que abordarán el tema de la ecotoxicología. 2 líneas de investigación interesantes, una causada por la contaminación por agroquímicos sobre los cocodrilos y la otra por los metales pesados. Para eso vamos a tener como invitados a Marisol Buenfil de México y a Gisela Poleta de Argentina. Y hoy tenemos nuevamente 2 invitados, Alba Imhoff de Argentina y Gabriel Cruz de México. En primer lugar vamos a comenzar con Alba, con la primera invitada de hoy. Bueno, Alba es licenciada en biodiversidad y profesora en biología, integrante del proyecto Yacaré desde 1990. Profesora
con dedicación exclusiva en la Cátedra de Educación Ambiental y Herpetología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral. Fue directora de la carrera de Ciencias Naturales en dicha facultad por más de 15 años. Es coordinadora del Programa Universitario de Extensión Ambiente y Sociedad del Programa UNL Verde y representante de la universidad en redes nacionales e internacionales para la gestión ambiental de las universidades. Es miembro de comités de manejo de reservas universitarias, reservas urbanas de la ciudad de Santa Fe y sitios Ramsar de la provincia. Ha dirigido numerosos proyectos de extensión relacionados con la biodiversidad local y dos de voluntariado universitario relacionado con la conservación y el manejo de caimán latirostris. Bueno, Alba, bienvenida. Es un enorme placer tenerte con nosotros. Cuando quieras comenzar, nosotros ya estamos listos para escucharte. Bueno, voy a compartir. Hola a todos. Claro, el marido. Ah. Ya puse fotos. Olvidé en la biografía de Alba. Avísenme nomás cuando se vea. Y bueno, hola a todos los amigos, incluso a los amigos del Proyecto Yacaré, que estando tan cerquita, hace un montón que no nos vemos, como prácticamente todo el mundo, así que hoy estamos igual de cerca, igual de lejos, los de acá con los de los otros países, y extrañando mucho la reunión que no tuvimos. Esta charla cortita, que voy a poner el timer porque prometí hacerla en el tiempo que nos pidieron, es sobre cocodrilos y educación ambiental, pero básicamente acá en nuestra zona y en particular en el proyecto Yacaré. Repasando un poco lo que es la educación ambiental, que ya lo vimos en otras charlas, lo que hay que tener en cuenta siempre es que no es una materia, por más que yo doy esa materia en la universidad, sino que la educación ambiental es un proceso, es algo que dura toda la vida, y todas las cosas que hacemos todos los días, aunque no sean dentro de un sistema formal, colaboran para que tengamos conciencia sobre nuestro ambiente, conocimiento ecológico de las especies, para que cambiemos nuestros valores si es necesario, y también para que seamos capaces de ser resilientes cuando pasan cosas en nuestro ambiente que no están bien. Y también, como dice la definición del NUMA, del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que las personas conozcan y puedan entender lo que es el uso racional de los recursos y poder desarrollar adecuadamente y sosteniblemente a nuestro ambiente. En realidad, la educación ambiental tiene tres aspectos que, si bien nunca los describimos, se han hecho en el proyecto de Yacaré actividades de educación ambiental formal, no formal e informal. Repasemos lo que es eso para mis alumnos que están por ahí, que han cursado mi materia, va a ser más aburrido. Pero bueno, la educación ambiental formal en el proyecto Yacaré, o a partir del laboratorio de zoología aplicada en estos vertebrados que tenemos en la facultad, se logró hace unos años que la universidad creara la asignatura electiva para todos los alumnos de la universidad, que se llama educación ambiental. Esta asignatura se comparte para cualquier alumno, así estudie ciencias políticas, abogacía, veterinaria, biología, docencia, no importa cuál sea su interés, todos pueden participar. Este año, obviamente, mis alumnos han sido estos, una foto en un sistema, porque todas las actividades las hemos tenido que desarrollar de manera online. También desde el proyecto organizamos, sobre todo en los 90, algunas actividades que son parte de lo que se conoce como educación ambiental no formal, porque fueron actividades planeadas, organizadas, principalmente para público extranjero, para gente que hoy en día es nuestro amigo, incluso forma parte del grupo de especialistas, que se acercaban a la Argentina para acompañarnos en las actividades, ser, digamos, un especialista en cocodrilo por un día, sobre todo les gustaba el tema de la pampa, los gauchos, y de esa manera nosotros compartíamos lo que en ese momento eran los inicios de las investigaciones del proyecto Yacaré, acompañados por estas personas, que eran extranjeros básicamente, pero bueno, que se acercaban un poco a nosotros. También hay otra actividad de la que Lucía, bueno, habló bastante ya hace un par de semanas, que son actividades de educación ambiental no formal, pero organizadas, que fueron todas las actividades que se dieron a lo largo del tiempo con los pobladores locales. Acá está mi rival principal, en el amor de mi marido. Después hay otra forma de educación ambiental, que es la educación ambiental informal, que de eso sí, realmente el proyecto Yacaré ha realizado numerosísimas actividades, con publicaciones
destinadas a los medios para informar a la gente sobre lo que era, cómo fue cambiando también las actividades del proyecto Yacaré, en diarios, revistas, en un montón de publicaciones. También a partir del proyecto Yacaré se realizaron documentales, muy organizados, algunos menos organizados como el que es propio del proyecto, pero también actividades en radio. Ahí están mis amigos, los cubanos que me acompañaron a la radio de la universidad. En la Universidad Nacional del Litoral tenemos una radio que es tiene bastante cobertura en nuestra zona, y desde hace unos años yo tengo un micro ahí, y ahí hacemos realmente muchas actividades que tienen que ver con la educación ambiental. Pero como siempre, y como en todos los grupos, como somos básicamente un grupo de científicos, en general hemos concentrado nuestras actividades en discutir, en conversar y en compartir con biólogos, naturalistas, gente de la universidad, profesores, las escuelas o las universidades, las personas locales, los pobladores locales, las autoridades y los diarios. Pero habíamos dejado de lado a un público, o sea, también nosotros éramos estos y hoy en día somos muchos más. También fuimos creciendo un poco como grupo, y eso nos llevó a que un día aparecieron, como dijo Luis, los niños dentro del proyecto. Ya hace mucho tiempo ellos vinieron, uno empezó a hablar con otro lenguaje, acercarse a la cuestión de los cocodrilos desde otra manera, y fueron en realidad nuestros primeros maestros. Sobre todo recuerdo una anécdota de Juancito, que un día, contándole a sus amigos lo que era el proyecto Yacaré, explicó todo. Nosotros seguíamos atrás viendo muy simpáticamente lo que él hacía. Les decía: esta es la incubadora, acá tenemos los huevos, después los sacamos acá, los hacemos nacer. Y cuando pasó por la zona donde se sacrifican los animales, dijo: y en este lugar les sacamos los cueros y luego los liberamos a la naturaleza. O sea, había una parte de todo el proceso que uno como padre, o uno como al público en general, muchas veces le niega, que es parte digamos, de toda esa cadena del uso sostenible. Y eso tiene que ver con un concepto que fue un concepto elaborado por David Sobel en el año 93, creo, que era el concepto de la ecofobia. Cómo los padres, los educadores, los que nos dirigimos a los niños, muchas veces lo hacemos con lenguaje tratando de advertirlos sobre lo que está ocurriendo con los animales, sobre lo que está ocurriendo con la naturaleza, en particular nosotros sobre lo que ocurría con los cocodrilos. Y muchas veces esos mensajes en realidad lo que empiezan a generar en los niños es como una adversión a la cuestión. O sea, ven que hay problemas, ven que hay circunstancias que no son agradables. Muchas veces los niños, ante esa circunstancia o ante esa situación de las especies, de los bosques, de la contaminación, de todo lo que les vamos contando que ocurre a su alrededor, pensando que de esa manera los estamos preparando para el futuro, suelen tener una actitud que muchas veces no es la actitud más adecuada. La educación ambiental también muchas veces es graficada con cosas como esta, que es la más común. Y esta es claramente una imagen ecofóbica, que cuando uno les muestra a los niños que el mundo está casi destruido, que estamos haciendo desastres todos los días, que las cosas no están bien, los niños entran en un proceso de negación. Yo busqué estos días de la cuarentena algunos libros sobre cocodrilos que están dando vuelta hoy en día, y uno de los que más me impresionó por su mensaje ecofóbico es ese que estamos viendo acá. Se podía conseguir en Santa Fe pidiéndolo por el sistema online, o en los sistemas, podíamos traerlo de Buenos Aires si queríamos, y era una historia de salvar a los cocodrilos. Era donde una niña, que es la protagonista, incluso te dan acá un carnet de rescatadora si lees el libro, y una especie de troquelado. Pero cuando uno empezaba a leer el libro empezaba con la niña de visita en un negocio donde había un cartel que decía: liquidamos cocodrilos. Y toda la historia de esta colección, porque en realidad yo solo tomé el libro que tenía que ver con cocodrilos, pero toda esta colección gira en torno a lo que sería una educación responsable de los niños, o sea, hacer responsable a los niños de lo que está pasando con el planeta. Y una de las cuestiones era esta: la palabra liquidamos cocodrilo, la niña la interpreta en el texto como que se estaban obviamente matando animales, y obviamente a partir de eso se genera toda una historia en la cual ella termina rescatando a todos los cocodrilos, que en realidad son pequeños y están en el fondo de la zapatería donde se vendían las carteras. Pero bueno, claramente un mensaje ecofóbico que es bastante común de encontrar en los textos de los niños en la actualidad. Entonces, lo que decía Sobel, que a mí me interesa por ahí rescatar,
no solo para que lo pensemos para aquellos que visitan nuestros proyectos, para aquellos con los que trabajamos, sino también para nuestros propios hijos, nietos, sobrinos, amigos pequeños. El desafío de hoy que hay para la educación ambiental es lograr armonizar la información que se les da a los niños. Lo que dice Sobel es que lo primero que tenemos que hacer es lograr que los niños desarrollen un vínculo con las criaturas del mundo natural, o sea, con los animales, que logren primero eso, luego que ellos salgan a la naturaleza y vean lo que está pasando y finalmente cuando ya hay una relación entre los niños y la naturaleza, en este caso los animales y en particular los cocodrilos, ahí recién van a estar en condiciones de enfrentar los problemas y de resolverlos, porque primero han establecido el vínculo y luego pueden acercarse a los problemas. Así fue como Luis trajo esto a colación, por eso lo pongo hoy. Hicimos hace muchos años ya para Manaus y para Estados Unidos con mis hijos estos dos póster que tenían más que nada que ver con el análisis de dibujo, que es algo que en pedagogía en ese momento estaba bastante en boga. Y una de las cosas que más me llamó la atención, porque en realidad todos los niños que participaron eran niños que los chicos conocían de la escuela, de inglés o de otras escuelas, no eran niños que habían pasado, digamos, por los espacios del proyecto Yacaré o que conocían lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, cuando analizamos esa información, o ellos la analizaron, vieron que la mayor parte de las expresiones de los niños de Santa Fe sobre, ellos pusieron de Argentina, pero básicamente eran de Santa Fe, eran todas expresiones como que tenían muchos dientes, que eran lindos, que eran verdes, que eran, por supuesto, había algunas opiniones sobre que eran feos o sobre que eran malos o solo digamos, que tenían temor de los cocodrilos, pero en general todas las opiniones eran relativamente positivas, no así las opiniones sobre nosotros, los investigadores en cocodrilos. Ese análisis de la información nos hizo preguntarnos por qué los niños de Santa Fe tenían este tipo de opiniones sobre los cocodrilos, cuando no era un poco la hipótesis lo que esperábamos. Por ejemplo, una nena llegó a poner, Paloma de 11 años, que era un reptil cuyas escamas me dan ganas de tocar. O sea, acá no había miedo, no había temor a una especie que para otros puede ser temor. Esta pregunta, nosotros teníamos una respuesta, sobre todo los adultos, de por qué los adultos en Argentina no tienen sentimientos negativos con respecto a los cocodrilos. Y una de las razones es porque en los años 70 hubo un personaje muy, pero muy popular, vestido de gaucho, que era un yacaré, en este caso era un caimán yacaré de la provincia de Corrientes, que se llamaba Margarito Tereré. Recuerdo que en la reunión mundial les puse videos, hoy no usamos videos porque está complicado el tema de internet, pero bueno, Margarito Tereré era un yacaré que cantaba canciones, sobre todo el folclore, y estuvo muchos años en televisión en Argentina, y hoy en día la gran parte de los adultos tiene sentimientos, digamos, afectuosos con respecto a los yacarés porque los relaciona con Margarito. Todos recordamos a Margarito Tereré, que repartía margaritas y era un yacaré muy amigable. Entonces me puse a buscar qué era lo que leían, lo que se podía conseguir en nuestra zona sobre libros sobre los cocodrilos y qué es lo que leían los niños de Santa Fe, porque no sé si pasa en otros lugares del mundo, pero acá en Santa Fe seguimos compartiendo la lectura con los niños. O sea, acá tenemos un par de muy buenas librerías que tienen muchísimo material, y fui a mirar, y todos los libros que se conseguían sobre yacarés, sobre cocodrilos en general, eran realmente poco ecofóbicos o nada ecofóbico. El cocodrilo curioso, de profesión cocodrilo, la diversión del pequeño cocodrilo, y el que más me gustó, encontré muchos, muchísimos, estoy hablando más de 20, 25 libros que tenían que ver con los yacarés, pero este en particular me gustó muchísimo porque era Escuela de Cocodrilos. Es un cocodrilito que nace con la trompa más corta y una joroba, cosa que es muy común que veamos nosotros en épocas de nacimientos, y como todos sus otros compañeros, que son cocodrilos normales, al principio se burlan de él y cómo se resuelve la situación. O sea, lo que los niños están recibiendo también, cuando sus padres, sus abuelos leen este tipo de libros, son mensajes sumamente positivos con respecto a los cocodrilos. Eso con respecto a los niños, pero los niños también reciben información de la aparición, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, frecuentemente, de ejemplares de las dos especies, tanto de caimán latirosis como de caimán yacaré, en contextos urbanos. Aparecen en las casas, aparecen en la laguna Setúbal, aparecen en un entorno cercano. Y esto, en cierta manera, no va a cambiar en el futuro. Hay un trabajo que leí hace muy poco preparando una charla sobre reptiles para los chicos de veterinarias, de febrero de este año el trabajo,
que es sobre la aparición y la conservación de todo el tipo de reptiles acuáticos. En realidad el trabajo es bastante largo, en ciudades. Ellos hacen un trabajo sobre la aparición o la observación de reptiles. Y hay un cuadro para cocodrilos, que es este, y lo que marcan es alrededor, creo que de 6.000 ciudades, y en el 40% de las ciudades que ellos analizaron se observan una, dos o tres especies en un radio de 50 kilómetros alrededor de ciudades que tienen más de 100.000 pobladores. O sea que en lugares donde hay mucha población se están observando, probablemente por el desplazamiento, por la destrucción del hábitat y todo lo demás, se están observando especies de cocodrilos. Entonces es importante que todos y en todas partes, porque fíjense que este es un mapa global, acá sin lugar a dudas está la ciudad de Santa Fe, que por las observaciones que leí que tenían, hemos sido incluidos sin querer en el trabajo, pero bueno, van a seguir apareciendo y es importante que todos desde pequeños tengan digamos, conceptos de cómo comportarse, de cuál es la vida de los cocodrilos y qué necesitan. Pero es recién que 25 años después que el proyecto Yacaré comenzó, decidimos abrir digamos, las puertas a un público que no fuera los investigadores, los amigos, los universitarios, los estudiantes, los medios. Y ese día, acá tenemos cómo se invitó a la gente, se hizo un anticipo donde se invitó a todos los interesados en romper los huevos, biológicamente hablando, que en realidad es algo que solo entendemos los que hablamos español. Invitamos a que todos vinieran, y así es como empezaron las visitas en el año 2015, que fueron subiendo rápidamente, que están disminuyendo ahora porque también nosotros estamos teniendo cosechas mucho menores de huevos. Entonces, al tener menor cantidad de huevos en nuestras incubadoras, es menos lo que podemos compartir. Obviamente, el año 2018, y coincidiendo con la reunión mundial que organizamos, fue cuando tuvimos la mayor cantidad de visitantes. Aproximadamente lo que está registrado en esto, porque son los que efectivamente se registraron a través de un sistema, fueron alrededor de 2.500, pero como pasa con el COVID también, no solamente la gente que va es la que participa del sistema, sino que van los amigos de cada uno de nosotros y todas esas personas no están registradas. Así que calculamos que unas 5.000 personas estuvieron participando de estas actividades en los últimos 4 años. Las actividades se registran en nuestra página de Facebook, la gente participa activamente. Obviamente es una actividad que no se puede planificar con mucho tiempo, ya que los yacarés, o sea, podemos confirmar muchas veces sobre la hora, si está viendo, si no está viendo nacimientos, y eso también implica toda una modificación de las actividades normales del proyecto, que los chicos están los becarios, que tienen sus actividades, tratamos de hacerlo sin interferir con el trabajo diario del proyecto Yacaré ni con las investigaciones, porque eso implica una serie de actividades. Si bien nosotros lo pensamos inicialmente para los niños, una de las cosas que comprobamos era que realmente los adultos disfrutan muchísimo de la actividad, de acercarse al laboratorio, de romper los huevos, como decimos nosotros, de participar en el nacimiento. No es que lo hacen directamente, sino que primero hay una charla con los que estamos en ese momento, con la gente que está en actividad. Muchas veces alcanzamos a pasar, cuando podemos organizarlo un poco más, un video informativo, el video del proyecto Yacaré, donde se cuenta toda la actividad y donde obviamente se explica también un poco la historia del proyecto, que pasó de ser un programa de repoblamiento, de reintroducción, a introducir el uso sustentable. Bueno, la gente va viendo toda esta información y luego obviamente hay un espacio para preguntas. La gente va en grupos familiares, disfruta muchísimo de la actividad, los adultos se divierten muchas veces más que los mismos niños, los adolescentes por supuesto a veces tienen sus caras, los pequeños les gusta a la mayoría, pero no a todos, como todas las actividades. Acá tenemos a veces pequeños jardines o cosas, que tuvimos un visitante con careta de cocodrilo que nos hizo reír bastante. Los adultos también, Hervé Quenol, un profesor de la Universidad de Rennes, también estuvo visitándonos. Obviamente colonias, dado la temporada en la que se producen los nacimientos, tenemos colonias de vacaciones que nos visitan y todo lo demás, y ellos en particular, que son un taller de lectura y que realmente en base a la visita que hacen anualmente al proyecto Yacaré generan un montón de material gráfico, artístico y digamos, producciones escritas en torno a los cocodrilos que disfrutamos muchísimo luego cuando nos las envían. También disfrutan, por ejemplo, los camarógrafos y los periodistas que vienen a hacer las notas. Todas las actividades
tienen realmente mucha publicidad en nuestra zona. Y nosotros entonces generamos un sistema de encuestas, que bueno, yo esto lo mostré en el 2018, pero luego lo continué. O sea, las personas que visitan reciben un link donde pueden contestar toda la información que ellos quieran, si les gustó la actividad, si no, quiénes vinieron, cuándo vinieron. Fíjense que hay muchísima gente que viene todos los años y hay gente que viene todos los años, todos los sábados. Hay personas que realmente disfrutan mucho de la actividad y que se comprometen, incluso se ofrecen como voluntarios, cuestión que nosotros no tenemos un sistema en este momento para incorporarlo. Otra de las cosas que es muy argentino esto, y es que pese a la influencia que tiene el radio, la televisión y muchas veces las redes, seguimos siendo un país donde la información se transmite de boca en boca y aquel que visitó, que lo hizo con sus hijos, que lo hizo con sus sobrinos, suele comentarlo a los demás y de esa manera recibimos mucha gente que recibe la información por boca de otros. Esa es una forma de conseguirlo. Algunas de las cosas más, una de las preguntas que se les hace es ¿qué es lo que entendieron? Porque recordando eso que entendía Juancito de que le sacábamos los cueros a los animales y luego los devolvíamos a la naturaleza, a veces me interesa preguntarle, porque la encuesta la suelen contestar los papás, ¿qué es lo que entienden? Por ejemplo, le pagan a unos campesinos para que cuiden a los yacaré y recolecten sus nidos. Luego, una parte de ellos, cuando son adultos, se venden en carne y las pieles al exterior. Con eso se les paga a los campesinos por temporada y otra parte de los yacarés se libera para que sigan procreándose. Es un proyecto autosustentable. Esta es una opinión obviamente, de unos papás. Y esta es mi preferida, que ya la leí, pero bueno, siempre la sigo leyendo, que dice, recolectan huevos, lo hacen los vaquianos, luego se les paga para que no destruyan los nidos, sino que comprendan la importancia de los nidales. Estos huevos se traen al proyecto Yacaré, donde se incuban artificialmente con luces, entendieron que la incubadora tenía luces, y en la época de nacimiento, enero, febrero y principio de marzo, llegan los chicos con sus padres para ayudar los nacimientos. O sea, esta persona, porque las encuestas son anónimas, obviamente se han apropiado del proyecto y consideran que sin ellos, sin los chicos y sin sus padres, el proyecto no cerraría. Entonces, esto también es importante y tiene un poco que ver con eso que hablábamos de lograr que los niños sientan amor por los seres vivos o que por lo menos tengan un acercamiento bueno en la edad temprana. Por último, porque ya estoy en 20 minutos 45 segundos y prometí 20, en educación ambiental una de las campañas más exitosas que hay tiene que ver con los plásticos. O sea, incluso nosotros mismos participamos de un montón de campañas de plástico. Los chicos del proyecto Yacaré saben que yo ahora estoy haciendo cosas de vidrio, reemplazando todo lo que sea plástico, y el regalo anual del proyecto Yacaré tiene que ver con cosas de vidrio, con cosas de cerámica. Todos participamos de no a los plásticos, digamos, planeta o plástico, las islas de basura en el mar, o campañas realmente muy creativas, como esta que es en España, de no arrojes nada, el mar empieza aquí. O sea, los niños saben muchísimo sobre los plásticos, y una de las cosas que me sorprendió un día con este amiguito que estaba acá, es que cuando le doy los guantes a su mamá y a él para que analizara esto, me dijo, deberías darme guantes de piel de cocodrilo, no de plástico, el plástico contamina. Como pueden ver, los niños son el futuro y entienden todo. Gracias. Se pasó un poco en tiempo, bueno. 21:57, tengo acá tengo cosa acá, tengo que dejar de compartir la cara de este niñito. Bueno, buenísimo, Alba. Alejandro. Sí, yo no puedo elogiar mucho porque ya dije, es mi señora, pero bueno. Bueno, como siempre las preguntas las vamos a dejar para el final de las dos presentaciones. Pablo, si me das el ok, hago la presentación de Gabriel. Adelante nomás, Alejandro. Bien, Gabriel es licenciado en Biología, es promotor y gestor cultural y cuenta con una especialidad en Educación Ambiental. Se desarrolló profesionalmente durante más de 15 años en la rama de la herpetología y desde allí ha desarrollado temas de patrimonio biocultural, educación ambiental y divulgación de la ciencia. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación científica con instituciones y universidades de México. Es miembro del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de México
y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o sea, nuestra conocida y reconocida CONABIO. Actualmente se desempeña como asesor y responsable técnico de la Cooperativa de Servicios Ecoturísticos de La Ventanilla, en la costa de, yo le digo Oaxaca, pero si no me equivoco se dice Oaxaca, después ya Gabriel lo va a decir mejor que yo, en México. Y también está cursando la maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara, en México. Gabriel, si estás dispuesto, compartís pantalla e iniciamos la presentación. A ver, vamos a darle otra vez lo que voy a sugerir. A ver. Estoy atorado como hace ratito. Voy a cancelar. Esta es la que quiero compartir. Ahora. Listo. A ver, ahí ya se puede ver. Ahí está. Perfecto. Saludos de Luis Ziegler mientras haces la presentación, Gabriel, también. Gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno. Yo ya silencio. Bien. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dicen, mi nombre es Gabriel Cruz Morales y efectivamente es en Oaxaca, en la costa de México, en la parte del Pacífico, donde se lleva a cabo este proyecto. Es por medio de una cooperativa comunitaria que se encuentra ahí. Y este proyecto de esta cooperativa ya tiene varios años. Yo me integro con ellos en el año 2016. Y desde entonces pues hemos tenido todo un aprendizaje y reflexiones en torno a esta especie de cocodrilo, que es la especie acutus, la que tenemos aquí en esta comunidad presente. Y bueno, nada más como punto de arranque sí quisiera resaltar sobre todo que en Oaxaca, está marcado ahí en el cuadro rojo, tenemos una gran presencia de grupos originarios o pueblos originarios, o grupos indígenas, como se quieran llamar. Y tenemos en México aproximadamente, bueno, se habla entre 65 y 69 pueblos originarios. Oaxaca presenta 17 de estos pueblos originarios, sumando también los grupos afromestizos, ¿no? Toda esta parte afromestiza que también está presente, pero que no está reconocida aquí en México como un pueblo indígena. Y también Oaxaca aparece como el estado con mayor diversidad biológica, ¿no? Como uno de los estados que presenta una gran diversidad presente de fauna y flora, y esto, bueno, es derivado también de toda la cuestión geográfica que presenta. Sin embargo, nosotros aquí en México tenemos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el CONEVAL, que tiene ciertos parámetros para marcar los estados que tienen o que presentan una gran pobreza, ¿no? En cuestión de marginación. Y el estado de Oaxaca aparece como el tercer estado a nivel nacional que presenta una gran pobreza también. Entonces sí es como dos cosas ahí que hay que poner en diálogo, presentar esta gran diversidad cultural y esta gran diversidad o esta gran biodiversidad junto con esta cuestión de pobreza que nos da. Sumado a esto, el estado de Oaxaca ha sido también impactado fuertemente por cuestiones naturales, ¿no? En el año 2017 fue este sismo tan fuerte que pegó, y también ha sido golpeado por algunos huracanes también, ¿no? Lo cual nos pone que aparte de que es un estado que es muy vulnerable a todas estas condiciones naturales que se le van presentando y con las cuales pues tiene que hacer como un margen también en donde hacer frente a estos retos día con día. De igual manera,
ya aterrizando un poco más en cocodrilos, tenemos estos grandes conflictos también que aparecen como interacción hombre-cocodrilo, en donde, bueno, al lado del margen izquierdo puedo poner algunos datos de periódicos o fotos de imágenes de periódicos, en donde es un poco a veces amarillista toda esta cuestión cuando sucede esto con los cocodrilos. Del lado derecho, algunos trabajos que ha hecho Jesús García Grajales, ahí en la costa de Oaxaca, donde han documentado y han presentado algunos números también de accidentes que ha habido también en la costa de este estado de Oaxaca, pero que, como vemos en la parte del medio también, estos números y estos datos tienen cara y tienen nombre también, y las realidades es que todavía estamos muy cortos y nos hace mucha falta trabajar en cuestiones de temas de postraumas o cuestiones psicológicas posteriores al accidente con interacción hombre-cocodrilo, y también de la forma como podemos hacer frente a esas problemáticas. Entonces, bueno, con ese margen nos metemos ya un poco a esta cuestión de dónde está ubicada la Ventanilla, Oaxaca, en la costa del Pacífico. Y bueno, ahí se puede ver que tienen una entrada también de mar ahí, con lo cual se forman con aguas continentales y estos espacios de manglar, con los cuales ellos, esta población que vive ahí, detonan hace 20 años, bueno, más bien empiezan hace 20 años un proyecto comunitario en donde se hace un aprovechamiento del espacio natural para cuestiones de turismo. Hace 20 años ellos comienzan a dar estos servicios de ecoturismo y actualmente ya tienen 21 años ofreciendo este servicio, ¿no? Entonces, yo llego a este proyecto en el año 2016, hace 4 años, y ellos ya tenían bastante sólido esta cuestión del ecoturismo. Y bueno, este ecoturismo que nos da una economía comunitaria, en donde el proyecto se lleva a cabo por 17 socios, los cuales también generan un buen desarrollo económico local para sus familias, y a la igual manera para otras familias que también de alguna forma se ven beneficiadas con este movimiento y este flujo económico a base de este ecoturismo. Y bueno, tomando en cuenta también a este autor, el ecoturismo hace referencia a aquel tipo de turismo que se desarrolla en áreas naturales y tiene como objetivo la conservación de las zonas naturales y el desarrollo de las comunidades locales. Y eso lo vemos en Ventanilla, ¿no? Donde en este canal está compuesto por manglar principalmente, donde hacen estos recorridos para observar a los cocodrilos que se tienen ahí a la vista y que, bueno, son, digamos, la estrella el principal actor que tiene esta comunidad, esta cooperativa, para poder tener acceso a estas cuestiones económicas comunitarias que desarrollan. Y bueno, ahí vemos una imagen también de otro de los guías también. Cabe mencionar que estos guías también están certificados por una normatividad nacional y algunos internacional, lo cual también los va posicionando como un proyecto bastante fuerte y reconocido. Aparte de los cocodrilos, ellos también tienen un espacio donde tienen un espacio para criar venado cola blanca, en el cual se puede interactuar también y el cual también a mucha gente le es agradable, ¿no? Algunos no van tanto por el cocodrilo, pero bueno, van por el venado o viceversa. Y bueno, el atractivo también, se dejan querer los cocodrilos ahí, se dejan ver, siempre está presente la cuestión del riesgo, ¿no? De que se tiene que tener siempre los cuidados también, sobre todo por los niños, para poder llevar a cabo esas actividades. Y tienen también un campamento tortuguero, el cual está registrado a nivel nacional, como corresponde, y una de las actividades que también llevan a cabo es el poder liberar tortugas. Tiene un costo la liberación. Ellos hacen un patrullaje nocturno, recogen los huevos, toman todos los datos y posteriormente son liberados también. Y bueno, se vende la liberación, o se oferta y se vende la liberación de estas especies. También, bueno, vemos una parte de sus oficinas y la parte que
tienen también unas pequeñas cabañas, las cuales también dan el servicio para que la gente se pueda hospedar y pueda también pasar la noche dentro de la comunidad, aquí en estas cabañas, que también son construidas con materiales naturales de ahí de la localidad. De igual manera, un proyecto que llevan ahí a la par es pues, con los impactos que ha llevado a cabo los huracanes, han golpeado fuertemente la cuestión del manglar, y ahí podemos ver algunos huecos que han quedado también después de que han pasado estas situaciones meteorológicas. Y aquí tenemos a la izquierda abajo a Bonifacio, quien se encarga de colectar semillas, pues, las plántulas muchas veces, y sembrar manglar también, ¿no? Esa tarea, quienes saben o han hecho el trabajo de manglar, saben que es una tarea muy fuerte, muy ardua, y no cualquiera le entra, y tampoco cualquier persona se le da y tiene con éxito estas plantaciones que vayan creciendo día con día. Tenemos la fortuna ahí de Bonifacio hace este trabajo poco a poco, con mucho amor y mucho cariño, y que tiene mucho conocimiento sobre estas especies también. Entonces, cuando yo llego ahí con ellos en este año 2016, ellos ya habían recibido un reconocimiento también a nivel nacional y estaban dentro de una publicación de 100 años de éxito, de 100 casos de éxito, en donde en este libro se narra algo de lo que ellos hacen también y cómo han podido desarrollar este proyecto comunitario. Tienen ellos un distintivo de paraíso indígena, el cual es un sello que los pone en reconocimiento también a nivel nacional. Eso fue en el año 2017, se los otorgan por cumplir ciertas cosas que ahorita voy a mencionar, y este distintivo lo dio la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en ese tiempo era el CDI, que actualmente es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que respalda este distintivo. Y este distintivo se lo dan a estos proyectos de ecoturismo en donde tienen ciertos aspectos, ¿no? Lo jurídico, operativo, el posicionamiento del mercado turístico, la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. El jurídico habla de tener toda una figura jurídica bien organizada y que tengan también un registro ante Hacienda, ¿no? Que paguen sus impuestos, que lleven todo en orden. En los operativos es que tengan sus guías certificados, que tengan todas las condiciones para un servicio de turismo de primer nivel, y el posicionamiento del mercado turístico, que puedan tener esta marca también que se pueda ofertar, y no más que lo oferten ellos, ¿no? Sino ya otras operadoras turísticas se encarguen también de ofrecer estos servicios. La responsabilidad social es hacia el desarrollo de la comunidad, y la responsabilidad ambiental, pues, tiene que tener ciertos criterios en donde sepan de los recursos naturales que tienen a la mano. Un ejemplo que tienen, por ejemplo, es que los recorridos se hacen en estas lanchas grandes, pero que no llevan motor, no generan ruido, no se tira aceite, etc. Entonces, este distintivo se lo dio en la ventanilla en 2017, y yo tenía un año que había llegado con ellos, y empiezo entonces ya a jugar con todo esto que hay, ¿no? Entre el distintivo de paraíso indígena, entre las cuestiones de conservación que ya tienen muy claras, y esta cuestión muy fuerte también de interacción hombre-cocodrilo, porque era muy fuerte pensar que una comunidad tuviera como ventanilla una especie que pone en riesgo a mucha gente en la costa de Oaxaca, ellos la tuvieran ahí presente y la estuvieran cuidando, ¿no? Entonces, habría que darle como una vuelta a todo esto también para que la especie, en este caso Cocodrilo cucus, pudiera ser vista de otra manera. Entonces, bueno, esta es una pequeña definición que tomé en cuenta hace algunos años, cuando dice que la educación ambiental trata sobre la naturaleza, pero centralmente de la relación que establece la sociedad con la naturaleza. No olvidemos que educación ambiental siempre siempre está en madurez, siempre está en un proceso de madurez, siempre se está enriqueciendo, y que realmente no hay una concepción definitiva de lo que es educación ambiental, pero que hay muchas formas donde podemos jugar con todos estos elementos, que podemos caer dentro de lo que dice que quiere lograr la educación ambiental. Ya en 2017, Javier Reyes nos habla que dice que entre sus múltiples objetivos y funciones, la educación ambiental explora analíticamente, junto con otras disciplinas, las relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza,
para convertir los hallazgos en procesos formativos que permitan vínculos con más altos niveles de comprensión de los humanos hacia sus entornos ecosistémicos. Entonces, la ventanilla ya tenía todo un proceso de conservación, en la forma como ellos lo veían, como ven e interpretan el mundo, y eso me pareció una oportunidad muy grande también para comenzar a hacer otro tipo de trabajo ahí dentro de la ventanilla, ¿no? Empezar a aplicar ciertas líneas que se estaban trabajando aquí, o se están trabajando aquí en México, y tenemos este programa de monitoreo del cocodrilo de pantano, en donde viene las formas, cómo hacer el monitoreo, tanto poblacional como de nidos, descripción del hábitat, y nos dimos a la tarea entonces de empezar a tomar datos de las poblaciones de cocodrilos y de los nidos también, para tener clara también la idea de cómo estaba nuestra población ahí de cocodrilos. Entonces ha sido un trabajo ya de 4 años tomando estos datos, explicándoles a ellos también cada año, recordando cómo se tiene que hacer en caso de los nidos, y en caso de monitoreos se busca hacer estos monitoreos, captura y recaptura y marcaje mes con mes, que bueno, cabe mencionar, yo no vivo dentro de la localidad, pero hago visitas mensuales para ir viendo los avances en los trabajos. Pues pensamos en hacer un comité científico, aprovechando también las amistades y todos esos maestros que he tenido en mi desarrollo. Entonces, Ventanilla cuenta con un comité científico que respalda el trabajo, donde está el doctor Mauricio González Jauregui, el doctor Armando Escobedo Galván, el maestro Marco Antonio López Luna y el biólogo Gabriel Barrios, ¿no? Entonces, también ya estamos poniendo a dialogar estos conocimientos científicos con estos conocimientos comunitarios también que ellos tienen, para lograr conocer más sobre el cocodrilo y hacer este intercambio de saberes también. Y se busca llegar, ¿no? O sea, si hay esa área de oportunidad, este protocolo de rancheo que se conoce, que es de cocodrilo de pantano, de Morelia, pues en algún momento pueden implementar en el caso de cocodrilo acuotus. Esto siempre de la mano con la comunidad y en los acuerdos que se lleven necesarios para lograr. Tenemos otro documento que salió hace poco, que es un protocolo de atención a contingencias humano-cocodrilianos, en donde de alguna manera también nosotros como cooperativa nos vemos responsables también y buscamos las maneras de poder hacer promoción, de dar a conocer todo esto, para que ya el cocodrilo también no sea visto como el malo, ¿no? Entonces organizamos el año pasado una jornada de conferencias sobre accidente ofídico de interacción entre cocodrilos, en donde pudimos ver que si hay una necesidad también de tener una respuesta a la emergencia, no nada más la cuestión de poder pensar que pueda pasar, ¿no? Sino de saber a dónde ir, cómo actuar y sobre todo si las condiciones en los hospitales cercanos están para dar respuesta a esto, ¿no? Entonces empezamos a conformar un comité de prevención y respuesta a emergencias, el cual está conformado hasta este momento por el biólogo Guillermo Gil Alarcón y el licenciado Héctor Hija Morales. Los dos son técnicos en emergencias médicas y de alguna manera tienen una formación también que puede ayudarnos a responder a una emergencia, y hemos estado buscando capacitar a la gente en este sentido, así como el protocolo se le ha hecho las revisiones y las hemos podido como adaptar también a las condiciones que tenemos nosotros aquí en la costa de Oaxaca, porque nada más para comentar, ¿no? Una de las cosas que en Ventanilla hace falta es una señal de teléfono, ¿no? Desde ahí podemos ir pensando cómo estamos limitados. Si hay internet, el internet también sufre ahí, de repente sirve, no funciona, vienen las tormentas, se va. Pues tenemos que adecuarnos también, ¿no? Son muchas las condiciones que hay que responder para poder lograr esto. Entonces hicimos este evento, tuvimos el apoyo en un lugar cercano de Ventanilla. Una hora está Huatulco, que es un municipio grande, que es gran turismo, y donde inclusive tiene un aeropuerto internacional, y logramos ahí conciliar con algunos hoteles y se nos dio el apoyo, ¿no? Entonces un día llevamos a cabo esta cuestión del protocolo, de todas estas pláticas aquí en Huatulco, y al siguiente día ocupamos ya el espacio de Ventanilla para la práctica, ¿no? Entonces, bueno, estos diálogos y estos encuentros se están llevando a cabo, y ya conforme podamos ir pensando que se está viendo el cocodrilo con toda su dimensión, tanto con sus riesgos como oportunidades, podemos ir pensando en una conservación integral.
También aquí en México tenemos un programa de acción para la conservación de especies, ¿no? Se llama PASE, que lo sacó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ese es su contenido, ¿no? Tiene una descripción y distribución de las especies de cocodrilos, pero ahí en el cuadrito rojo les pongo cómo está algo en estrategias de conservación. Y aquí en estrategias de conservación me marca manejo integrado del paisaje, manejo y monitoreo de poblaciones, participación social y cultura para la conservación, economía de la conservación, cambio climático y coordinación y soporte. Entonces, empezamos a ver que lo que estábamos haciendo empezaba a impactar también con esta cuestión que venía dentro de estos documentos, y nos dimos a la tarea desde el año 2016, cuando recién llegué a Ventanilla, en el año 2018 también, de hacer un encuentro infantil de arte, educación ambiental e interculturalidad. O sea, y uno de los mejores caminos que se ha buscado para la educación ambiental ha sido el arte, tenemos que aprovecharlo como tal. Y si tenemos un lugar, un espacio, un territorio con diferentes grupos originarios o grupos indígenas, el encuentro entre ellos mismos para conocer el cocodrilo y verlo de diferentes maneras podría ser lo mejor, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea, ha sido un trabajo muy grande, aquí podemos ver toda la gente que participa, todos los logos también, y lo mejor, ¿no? Todo este apoyo que tenemos, ¿no? Aquí a la derecha arriba tengo al doctor Valverde, ¿no? Que tiene pues, sus proyectos también con todos esos cocodrilos híbridos, pues ahí está charlando con los niños, ¿no? Bajando la información a los niños. Tengo artistas también que apoyan los proyectos. Arriba a la izquierda es tu padre Emiliano, quien es el que diseña los carteles para los eventos, es artista plástico. Abajo a la izquierda, en paz descanse, es el amigo Andrés Flores, un artista del estado de Veracruz, no de Oaxaca, pero que con mucho cariño y dedicación nos acompañaba a apoyarnos. A la derecha, abajo, es Douglas, que es un fotógrafo de la naturaleza, tiene varios reconocimientos nacionales e internacionales, y ahí está también charlando con los niños, ¿no? Pues ha sido un proyecto que ha llevado poco a poco de la mano también el trabajo de los niños a encontrarse en un espacio, el que Ventanilla sea un espacio natural también para que se pueda explorar, se pueda conocer, que vaya más allá de las aulas. Entonces la estrella pues es el cocodrilo, y tenemos a Bonifacio con ese gran conocimiento sobre manglares también, pues hablándole a los niños, ¿no? Desde su forma, desde su perspectiva también, él aparece como un tallerista, y todo esto les gusta también, ¿no? Entonces, estos encuentros han sido muy buenos y muy favorables, y la gente participa mucho también, ¿no? A la gente le gusta participar. Otras fotografías también que tenemos de este evento. En este evento son 2 días de evento y tenemos una capacidad para atender hasta 150 niños. No olvidemos que es un espacio lleno de cocodrilos en toda esa parte de los humedales, entonces tenemos que tener mucho cuidado también, y ahí es donde también entra la participación de campo. La participación de los niños al micrófono, ahí vemos al doctor Armando Escobedo, Gabriel Barrios, el doctor Mauricio, quienes también dan este respaldo y entablan este diálogo con los niños en todo momento. Y algo importante que se maneja también es ir pensando desde ahí en la equidad de género, ¿no? No es como ir imponiendo niñas o niños que tienen iguales derechos, sino como una cuestión de un juego, de una propuesta, invitar de los 150, 75 niños y 75 niños. Entonces ahí estamos también como empatando con estas cuestiones que está demandando la sociedad desde diferentes perspectivas, y que al final de cuentas podemos nosotros satisfacerlas y cumplirlas, y sobre todo impulsarlas también. Aquí en medio es Francisco Arango, quien es actualmente el presidente de la cooperativa. Lo pongo para que vean que es una persona de 32 años que se está aventando unos paquetes fuertes ahí, porque quienes trabajamos con comunidades saben que es bien difícil trabajar con comunidades, y sobre todo estar de acuerdo todos en una misma cuestión hacia un mismo tema, pues él lo está haciendo. A la izquierda está Hamlet, quien es parte del comité de prevención que había mencionado. En todo momento Hamlet está ahí también organizando esto, porque una de las cosas que no perdemos de vista es que en algún momento pase algo, ¿no? Suceda algo que puede suceder, como un sismo, o que un niño también se caiga o tropiece, etcétera, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta esto.
en general. Y a la derecha, ahí pongo una persona morena, ¿no? De rasgos morenos fuertes. Él es Baudel, él es de la parte del Pacífico, no, perdón, de la parte del Golfo de México, del estado de Veracruz, quien también nos acompañó al evento y quien se encontró también con la gente afromestiza de la parte del Pacífico. Y a él le pareció sorprendente conocer toda esta cuestión también afromestiza. A mí me pareció muy, muy bonito que estas cuestiones se tomen solitas ahí en estos encuentros y que generen más cosas, ¿no? Otras fotografías ahí también del evento. Los niños no paran todo el día y toda la noche, quieren estar jugando, quieren estar platicando. Hay niños que se quedan a dormir, que vienen de localidades lejanas. Sobre todo, ahí hicimos mucho empeño en los niños afromestizos también, porque también es fuerte el problema que tiene interacción entre cocodrilo en las comunidades afromestizas. La foto del recuerdo, ahí estamos. Y al final, bueno, salimos todos en la foto, ¿no? Es un trabajo de colectividad, de cooperación, de solidaridad, de querer hacer las cosas. Y en esta foto yo puedo mencionar que hay, por ejemplo, surfistas que se suman a las ganas de trabajar con nosotros, hay artistas plásticos, hay biólogos, hay licenciados, etcétera, ¿no? O sea, hay músicos. Al final de cuentas, la cuestión integral que se tiene que hacer desde y con la educación ambiental tiene que ser muy fuerte y con esto podemos lograr darle la vuelta también a cómo vemos al cocodrilo y aparte cómo lo podemos aprovechar desde la costa de Oaxaca. Y bueno, este año nos quedamos con las ganas del tercer encuentro infantil. Esperemos que el otro año lo podamos llevar a cabo. Pero también algo que pude observar son las temporalidades. Ventanilla tiene un proyecto que es sobre el turismo y que cuando vienen los sismos, pues que ocurren, el turismo se detiene. Y cuando viene una cuestión como la pandemia que estamos viviendo, se detiene también esta cuestión del turismo. Entonces hay otras áreas de oportunidad que tenemos que explorar también. Y antes de que pasara todo esto también, bueno, pudimos hacer este curso de ecología de reptiles acuáticos en donde tenemos ya un encuentro entre la parte natural que se está ahí conservando, entre la parte comunitaria y la parte científica, ¿no? Y todo esto lo abrimos al público y justamente en mayo es una temporada baja para la gente de la Ventanilla. No tienen un turismo, ellos van como por temporalidades, vacaciones, etcétera, que el turismo viaja, el del extranjero o nacional. Entonces, estas son unas entradas también de dinero para que ellos sigan conservando, sigan teniendo esa economía y nosotros podamos tener acceso a esos conocimientos que genera la parte científica en estos lugares. Hemos sido sedes también, esto fue también en la Ventanilla, una temporada baja, nos pidieron ser sede de un evento de manglares y bueno, el manglar es la casa del coco. Pues ahí hicimos este intercambio de especies comunitarias, nos fue muy, muy bien, nos estuvo apoyando Gabriel Barrios. Entonces empezamos a ocupar el espacio también, que más para turismo, para generar estos encuentros comunitarios también, ¿sí? Generar esa transmisión de conocimientos. Y bueno, nos aventamos también ahí un riesgo, que fue toda una experiencia, se celebró el Día del Cocodrilo haciendo una muestra gastronómica también, en donde el cocodrilo fue cocinado por una chef, hija de uno de los socios de la cooperativa, ¿no? Ella tiene un restaurante pequeño en Huatulco y bueno, le pedimos el favor, ella no había nunca cocinado cocodrilo, se consiguió cocodrilos de granjas de Campeche y bueno, se hizo la experiencia, fue toda una experiencia también nueva para todos, comer cocodrilo, porque al final de cuentas también hay que ir pensando en esas alternativas que en algún momento dado podemos tener y sobre todo que podemos necesitar. Entonces, regresando ya un poco otra vez a lo que nos dice Javier Reyes, ¿no? La educación ambiental explora analíticamente, tiene que llevarnos hacia un pensamiento crítico, hacia esta complejidad que nos marca el cocodrilo, pero que no nada más es hacia cuestiones adversas, sino hacia áreas de oportunidad. Y en estos hallazgos, en procesos formativos, que estamos aprendiendo, podamos vincular y podamos hacer estos niveles de comprensión que hablan, ¿no? Hacia esos entornos ecosistémicos que tanto nos dan y que tanto podemos nosotros ocupar todavía más allá del ecoturismo. Entonces, la educación ambiental, si la vemos en este ejercicio que tenemos en Ventanilla,
hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario también. Tenemos una investigación científica que estamos llevando a cabo, metemos la cuestión de arte, patrimonio cultural, equidad de género, valores, hay un diálogo de saberes. Algo importante, hay unos usos y costumbres, aparte de todas las cuestiones de normatividad y leyes que tenemos en México, la gente en Oaxaca tiene algo que se llama usos y costumbres, en donde ellos avalan también que se lleva a cabo un proyecto. El proyecto de la ventanilla que nosotros queremos llevar hacia aprovechamiento de cocodrilos no nada más es con los permisos gubernamentales. También tenemos que pasar por la Junta de Bienes Comunales a que nos den su aprobación, porque si ellos no dan esa aprobación, simplemente el proyecto no sale adelante. Tenemos interculturalidad, esta cuestión de la prevención, que tenemos que hablar siempre sobre el cocodrilo, ¿sí? A veces estos accidentes se pueden evitar siempre y cuando podamos conocer muchas condiciones de esto, la cuestión de salud, la colectividad, y algo importante que hay en Oaxaca, que sí es lo que nos da a nosotros la certidumbre de que hay una gran biodiversidad, esa defensa y apropiación del territorio. Ellos defienden, quieren su territorio, lo cuidan, y eso hace que Oaxaca tenga esos altos porcentajes de conservación y de biodiversidad. Y de esto en complemento, pues nos lleva hacia una cuestión de conservación de la especie, ¿no? Puede ser una conservación integral o una cuestión holística o como se pretenda llamar, pero sí tenemos que jugar mucho con esta cuestión de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y esta vulnerabilidad que todo el tiempo vamos a tener en la costa de Oaxaca, que nos da ese pie a esa resiliencia también, que nos han demostrado y que hemos podido ver, y que siempre va a ser un juego de ida y vuelta, ¿sí? Como mencionaba la maestra en su presentación anterior, la educación ambiental son estas formas de estos aprendizajes continuos, y en donde tenemos que irnos agarrando, irnos encontrando, y sobre todo en un país tan importante como México, que tiene estos grandes índices de biodiversidad y de cuestión de patrimonio biocultural. Bueno, eso es lo que quería compartir, y bueno, ese es mi nombre, está en correo electrónico, y bueno, ahí en Facebook nos encuentran así como La Ventanilla, Servicios Ecologistas. Muy bien. Bueno, muy bien, excelente, Gabriel. La verdad, también muy, muy buena la presentación. Sí, Gabriel. Felicitaciones. Yo tengo un par de preguntas de mi parte. Después podemos pasar también con alguna otra. Tendría una para cada uno. Vamos a arrancar con Gabriel. Pero haciendo una referencia también a las actividades educativas del proyecto Yacaré. Y tiene que ver con la cuestión económica, Gabriel. A ver, doy el ejemplo, las actividades que mencionaba Alba se desarrollan de manera gratuita para los asistentes, y si bien no tienen un costo elevado en el contexto del proyecto, porque todo existe y todo se hace ahí, son de alguna manera subsidiadas, digamos, por el proyecto Yacaré. En el caso de Oaxaca y de las actividades que tienen ustedes allá, yo he visto en esas diapos que pasabas, Gabriel, que algunos de los cursos, por ejemplo, tienen un costo que se paga. Pero entiendo que las actividades, los chicos, por ejemplo, que participan, los pequeños que participan en estas actividades, no pagan una inscripción. La pregunta es, ¿cómo se financian esas actividades en este caso? Bueno, Ventanilla tiene ya consolidado una entrada, ¿no? Una seguridad, digamos, económica con el turismo. Es lo que ayuda a que cuando yo pongo en la mesa el proyecto, hacemos un presupuesto y yo lo presento. Al momento que yo presento el proyecto, cada uno se da la tarea de buscar patrocinadores con estas operadoras turísticas o con estos hoteles o con todos estos, a cuestión de todo esto que se dedica al turismo, que está en Huatulco, como decía, es un lugar muy, muy importante a nivel internacional. Y el costo del proyecto va a ir bajando conforme ellos van consiguiendo patrocinadores. Inclusive hay patrocinadores en el extranjero que también aportan, ¿no?, a esta cuestión. Entonces, conforme el proyecto nos puede costar cero, por ejemplo, ¿no? Digo, de la bolsa de Ventanilla, si le echamos ganas, pero igual el proyecto nos ha costado completamente porque se avientan un año y no consiguen ningún patrocinador, ¿no?
pero ya queda eso en el entendido y se hace una junta con todos los socios y se llega a un acuerdo y se firma eso. Entonces, una de las cosas que tienen es esa cuestión, sobre todo Oaxaca, de solidaridad. Oaxaca es un estado donde es fiestero, todo el tiempo hay fiesta en Oaxaca. Entonces, esa fiesta, pues digamos que la hacemos para el cocodrilo, un evento de niños, y el apoyo también de los talleristas, todos esos talleristas que les menciono, que estoy platicando, nosotros les pagamos el hospedaje, el transporte y la comida, nada más, ¿no? Es lo que podemos apoyar, y con mucho gusto van y aportan para los chiquillos. Yo creo que aquí es importante el impacto que tiene también ver tantos chiquillos corriendo y en este espacio natural, va despertando esas sensaciones también, y pues hasta uno de repente le tiene que meter, ¿no? O sea, para esta parte, pero sí se logra así, realmente se logra así, y así ha sido los 2 años, y este año ya también se había presentado el proyecto, y bueno, va a quedar ahí todavía para el siguiente año. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Bueno, esperemos que los fiesteros de Oaxaca lleven la fiesta Chetumal el año que viene también, así que ahí combinaremos todas. Bueno, tengo una para Alba, que obviamente no es una pregunta, sino un comentario que quiero que haga en términos de cómo se generan las visitas para estas actividades que ella describía. Que cuente un poquito cómo es este sistema que tenemos, donde la gente llama por teléfono, se contacta a través del Facebook, se le asignan los turnos, para que quede claro que es una cuestión que está al alcance de cualquiera y que no hace falta una gran infraestructura organizativa para la actividad. Así que, Alba, si podés contar un poquito, no se cuenta esto como excedido del tiempo, así que lo podés decir tranquilamente. Gracias. No, primero felicitarlo a Gabriel por la presentación, excelente, y un poco para los que están escuchando o escuchan después cuando uno ve un programa de educación ambiental con tanta gente, tan desarrollado y todo lo demás, que siempre piensen que aunque uno pueda hacer un trabajo un poco más pequeño, con menos gente, con menos infraestructura o, digamos, con menos cocodrilos, porque eso también nos pasa a muchos, todo lo poco, lo mucho que podamos hacer siempre suma y siempre sirve. O sea, que tomemos estos ejemplos como lo que nos mostró Gabriel, que realmente nos impresiona y nos estimula a seguir haciendo cosas, para hacer cosas en la medida de lo que cada uno puede en función de sus proyectos. Por ejemplo, lo que dice Alejandro es cierto, uno deja muchas cosas por ahí sin comentar, pero nosotros simplemente tenemos habilitado un Facebook, y en ese Facebook vamos avisando en el momento en que comienza a haber nacimientos. Entonces la gente se comunica a través del sistema o también por WhatsApp. A lo largo del tiempo han quedado muchos ya con nuestros teléfonos y van, digamos, averiguando si hay nacimientos. En general, y para no entorpecer la actividad del proyecto Yacaré y las numerosas actividades que tienen los becarios, solemos poner ciertos días a la semana, 1 o 2 a la semana, y básicamente los sábados, que es el día más requerido por todos los visitantes, porque los papás pueden ir con sus hijos, porque no trabajan o porque al menos no tienen actividades. Entonces, simplemente cualquier persona de cualquier parte, hemos tenido visitantes que no son de la ciudad de Santa Fe, que han venido de otros lugares sabiendo, digamos, combinando actividades y sabiendo que había, se acercan, no tiene ningún costo, la gente se asombra mucho por eso. Han intentado crear una cooperadora para ayudarnos cuando nosotros nunca solicitamos nada, pero hay gente que se quiso organizar y armar una cooperadora para colaborar. O sea, la gente, digamos, trata de colaborar de alguna forma, pero bueno, no es necesario. Y en algunos momentos sí hemos tenido proyectos, recuerdo los voluntariados universitarios con dinero de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, pero básicamente estaban orientados a que incluyéramos a voluntarios universitarios dentro del sistema y que ellos pudieran compartir nuestras actividades. O sea, hay diferentes orientaciones. No sé, Ale, si es lo que quería que dijera. Bien. Micrófono, sí, exactamente. Alba dice bien porque me escucha. Porque... No, es que hay un delay. Vos decís una cosa y yo lo Sí. Hola, hola. escucho más tarde que arriba. Está bien. Bueno, Pablo. Sí, bueno, tengo una pregunta para vos, pero creo que también se puede extender hacia Gabriel. Dice Luis Bassetti, si los niños aceptan bien todas las explicaciones sobre el uso sustentable, básicamente porque no tienen ideas preconcebidas. O sea, y la pregunta es, en la opinión de ustedes,
¿Por qué algunos proyectos o investigadores temen presentar este concepto? Bueno, yo particularmente me hice cargo de las malas explicaciones de nuestro hijo en su momento, porque nosotros mismos por ahí no hablamos con los niños de determinada parte del proyecto. O sea, en el video sí, uno muestra que hay un momento de que el proyecto se transforma en un proyecto de uso y que algunos yacarés son sacrificados y todo lo demás. Pero más que nada creo que es un temor de nosotros, de los investigadores y de los responsables, muchas veces a la reacción del público. ¿Sí? Incluso cuando a veces por redes y todo lo demás, supongo que a todos les ha pasado de alguna forma, uno sufre ataques o ataques a una cosa que uno sabe que es injusto porque no es así. La respuesta siempre es nuestra, no contesten, no contesten. Y en realidad en ese no contestar eh, también es como que uno está aceptando lo que el otro está diciendo. Entonces muchas veces, incluso es la razón por la que durante tantos años solo invitábamos amigos a hacer estas actividades, o sea, amigos a los que podíamos explicarle, a los que teníamos confianza, que no iban a malinterpretar, y no a otro público, que uno a veces tiene el preconcepto de que esas personas pueden reaccionar mal. Y es cierto que pueden por ahí disentir, pero el conocer también les da herramientas para que cuando lean una noticia que puede llegar a ser una fake news, como decimos ahora, una noticia falsa, una noticia que está agrediendo, muchas veces ellos mismos eh, aclaran, y no tenemos que ser nosotros, o ellos mismos dejan de compartir ese comentario. Esas pequeñas cosas que lo hemos visto, por ejemplo, estos días en periodistas que han venido muchísimas veces a nuestro proyecto, que saben lo que es y que incluso limpian ciertas informaciones falsas que se cuelan en las notas. Entonces, toda pequeña acción que hagamos, orientada a los niños, orientada a los adultos, orientada a los medios, orientada a los gobernantes, o sea, el hecho de abrirnos, yo creo que va a ser mucho más positivo en el futuro para que haya mejores actitudes frente a estas cuestiones de uso. Estamos en un mal momento y a veces cuando uno habla con los papás, no es que el papá no entienda el tema de la casa, pero no lo habla con el hijo porque hay otro papá que le dice, tu papá piensa esto, o sea, uno ve estas cuestiones, sobre todo con respecto a la muerte de los animales, a que en el uso sustentable hay muerte de los animales. Pero esto lo vemos en la ciudad, fíjense que en los pobladores locales, en el campo, en la gente que vive en contacto con la naturaleza, las cadenas alimenticias están claramente explicadas, unos comemos a otros y unos usamos a los otros y no hay esos problemas. Los problemas surgen para mí en las ciudades. Entonces, si el niño le gustan los cocodrilos, aprende lo que son, y más adelante le decimos que los usamos, lo que dice Sobel en esto de la ecofobia, es que justamente es capaz después de entender eso, respetando o entendiendo a su vez que los podamos usar, que los podamos comer, y que eso no es una falta de respeto, sino que simplemente parte del ciclo de la vida. Muy bien. Espero haberte contestado, Luis. Sí, bien. sí, yo creo que sí. Sí. Bárbaro, Alba, gracias. Sí, me agrego un comentario más en eso que no tiene que ver con los cocodrilos, pero a veces es un tema que toco en mis clases de manejo de fauna. Y es el ejemplo ese que damos de ese zoológico de Copenhague que tenía un exceso de jirafas, sacrificó una jirafa que genéticamente no le servía, que no la podían enviar a ningún otro lado. Hicieron lo que muchos no entienden, que es lo más humanitario. Se procedió al sacrificio del animal y la trozaron y se la dieron de comer a los leones en presencia de los chicos. Y me acuerdo lo que había sido ese lío de todos los padres horrorizados por esto que le estaban mostrando a los chicos, y los chicos entendiendo perfectamente la situación a partir de una explicación hacia individuos que no tienen toda esa carga, ese bagaje preconceptual que nosotros a esta altura del partido ya tenemos. Así que bueno, me parece que es un punto para rescatar. Gabriel, tengo una... Sí, nada más ahí participar un poco en la cuestión de el mismo proyecto que estamos buscando va hacia la cuestión de rancheo, y este rancheo también tiene que ver con el trabajo de extracción como tal de cocodrilo. Entonces ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que pasar por la Junta de Bienes Comunales, Usos y Costumbres, y ellos tienen que estar en esa dinámica también entendida. Si ellos no lo entienden, aunque nosotros como investigadores busquemos eso, va a costar mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, una realidad también, y ante la pandemia,
es el número de nacimiento que se tuvo ahorita en Ventanilla con los nidos, y que la gente del turismo dejó de llegar también, ¿no? Entonces, estas alternativas se van saliendo y van ahí ofreciendo para que la gente pueda desarrollar, pero también hay algo que yo no puedo dejar de lado, es toda la cuestión de la simbología que se tiene del cocodrilo en la costa de Oaxaca. Los grupos afromestizos tienen muy presente al cocodrilo como un tonal, o una cuestión que llaman de los nahuales también, de esas personas que se convierten en cocodrilos, es un tema también muy africano, y que hay que tomar en cuenta al momento de esas decisiones también, ¿no? O sea, nosotros queremos hacer este ejercicio no solo con cocodrilos, también con tortugas, con iguanas, ¿no? Porque las condiciones están ahí, pero falta mucho todavía. Entonces, estos proyectos de educación ambiental tienen que tomar como procesos también sociales que ya queden ahí marcados. Cuando la ausencia del biólogo, del técnico esté, también esto pueda seguir sumándose también, y estas cadenas de valores que se tienen que poner en diálogo también. Y bueno, son cuestiones de ir todavía en este camino, ¿no? Sí. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, decía que tengo una pregunta del Diablo, también conocido como camarada cocodrilo, que te pide, Gabriel, a ver si podés comentar algo más de el cocodrilo tonalí. Que, a ver, la digo literal. Si pudieras comentar sobre los cocodrilos como tonalí. Hay precisamente lo que hablabas, ¿no? De la simbología que hay de los cocodrilos con la gente, hay una relación ahí también, que es una cosmovisión muy grande, en donde va de la mano del nacimiento del niño y se enlaza con un animal al momento de nacer. Hay muchas historias que se cuentan que son sorprendentes y que a veces hasta yo mejor no las quiero escuchar, ¿no? De cuando en una comunidad empieza a haber hay una interacción hombre-cocodrilo, la gente se desata y empieza a matar animales, ¿no? Grandes, chicos y medianos, pero que a la par empiezan a morir los viejos de la comunidad, ¿no? Entonces es donde se ven estas relaciones entre la gente de la comunidad y el animal, y esta apropiación que les decía del territorio tiene mucho que ver. Entonces, esa cuestión y la cuestión también de los nahuales, de esta gente que de noche sale y se convierte en cocodrilo, ¿no? Hasta cocodrilo de otro color, de otro tamaño, etcétera, ¿no? Digo, en esta cuestión del simbolismo es mucho lo que hay que ahondar todavía, pero definitivamente la parte afro en Oaxaca sí está muy golpeada por la interacción entre cocodrilo, y al no ser un grupo indígena, o sea, a veces no es un grupo reconocido todavía como tal, con esos grandes derechos que se tienen como mexicanos, y toda una historia ahí larga, ¿no? Sí, en una época, bueno, capaz que un par de años atrás recibimos una noticia de un casamiento con un cocodrilo, y nosotros tuvimos bueno, a un representante de Oaxaca viviendo con nosotros un par de años. Chunco estuvo haciendo el postdoctorado en Argentina y nos explicó más o menos eso. ¿Podés explicar algo? ¿Te animás? No, esa es otra comunidad, ya está más hacia el istmo de Oaxaca, ¿no? Sí, tengo unas fotos ahí de que hacen una fiesta en donde casan a una persona con un cocodrilo vestido de novia, y inclusive hay una que le llaman una velada. Las veladas son como fiestas de noche que hacen en Oaxaca, muy grande, donde la gente va con su traje tradicional, y hacen una del cocodrilo, en donde, según me cuentan, en la entrada estaba el cocodrilo amarrado toda la noche durante la fiesta, ¿no? O sea, la vela del cocodrilo, pero lo tenían amarrado en la entrada, ¿no? Y posteriormente lo van y lo liberan, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la complejidad a la que se tiene que pensar desde educación ambiental, pensando en 18 grupos originarios en Oaxaca, cada uno con sus formas de ver los recursos naturales, con su propia lengua y sus condiciones, es lo que va a marcar también que podamos ir entendiendo hacia dónde podemos caminar de la mano con ellos para la conservación y aprovechamiento del cocodrilo. Bueno, tengo que decir algo acá que no tiene que ver con los cocodrilos, pero que tiene que ver con mi experiencia la vez que estuve en Veracruz hace unos años para el Comité de Fauna de CITES.
y siempre fue, independientemente de todo el trabajo que fue esa reunión, que para mí fue terrible, y además estaba bastante complicado de salud, o sea, si hubiese sido en la época del COVID todavía estaría internado porque hice una especie de neumonía. La curiosidad que comento, y esto tiene que ver con los fiesteros, probablemente, es que el hotel en el que me alojaba yo era un hotel donde cazaban perros. Pero era permanente, había un montón de gente que llevaba sus perros, o sea, familia que llevaban el machito y la hembrita, y hacían toda una ceremonia de casamiento y caían todos los amigos con los invitados, con los otros perritos que tenían ahí. Eso yo no lo vi en ningún lugar del planeta, puede ser que exista en algún otro lado. Pero siempre me quedé con esa imagen, porque no fue, pregunté ahí en la recepción del hotel, digo, ¿esto es algo excepcional? Me dice, no, acá siempre se casan los perros, así que rareza. Bueno, perdón por la intromisión en esto, pero si se casan entre los perros, ¿por qué no se pueden casar con un cocodrilo? Sí, no, realmente son historias muy, muy interesantes. A mí, por lo menos, a mí me atrae mucho, por lo menos, conocerlas. Tengo una pregunta más para Alba cortita, que consulta a Leslie Solís, ¿dónde se pueden conseguir los libros y las lecturas infantiles que comentaste? Bueno, algunos los tengo en PDF, algunos lo tengo sobre todo el ecofóbico, que me preocupé de conseguirlo, pero acá se consiguen, digamos, en las librerías, si alguien es de Santa Fe, en Ferrovía, pero si no algunos yo tengo en formato PDF. Pueden mandarme un mail a mi correo o Bien, pedírmelo directamente acá por el Facebook, ¿sí? bien, bárbaro. Bueno, buenísimo. Alejandro, Bueno, de mi parte, la despedida. Gabriel, muchísimas gracias, excelente presentación. La de Alba también. La despedida con Alba no es tan larga porque la tengo por acá Ahí cerca. arriba. Así que, bueno, no, muchísimas gracias. Realmente excelentes presentaciones en temas en los que históricamente los especialistas en cocodrilo no nos metíamos tanto y deberíamos haberlo hecho. Bueno, muy bueno es que lo estemos haciendo ahora. Así que un gran saludo y para Gabriel sobre todo, espero que nos encontremos el año que viene en la próxima reunión del grupo de especialistas en cocodrilo. Pablo, te paso bien, para el cierre. bien. Bueno, yo por mi parte solo recordarles que el próximo jueves vamos a tener dos presentaciones sobre el tema de la ecotoxicología, el estudio de la ecotoxicología con los cocodrilos y caimanes como modelos, de las afectaciones tanto por agroquímicos como por metales pesados. Y van a estar presentes para estas presentaciones Marisol Buenfil de México y Gisela Poleta de Argentina. Bueno, yo por mi parte también agradecerles muchísimo, realmente es muy interesantes ambas presentaciones. Bueno, una la conozco más de cerca que la otra, pero por lo que ha mostrado Gabriel son cosas que están desarrollando que atraen muchísimo la atención, sin ninguna duda. Así que felicitaciones a ambos. Y bueno, saludos a todos, nos vemos el próximo jueves. ¿Estaremos? Hasta Listo, luego. nos vemos. Chau, chau.